Mi compañera de departamento vendía mis antidepresivos como si fueran dulces para fiestas, así que destruí por completo su carrera de enfermería. Mi compañera Sally sabía perfectamente que yo necesitaba mis antidepresivos para sobrevivir. Ella estudiaba enfermería y siempre se la pasaba hablando de lo bonito que es ayudar a la gente a sanar. Pero en realidad, me las estaba robando para venderlas en las fiestas de la universidad. Todo empezó poco a poco. Al principio notaba que me faltaban 2 o 3 pastillas y pensaba que yo estaba contando mal, ya sabes, por la neblina mental que te da la depresión. Pero luego vinieron los síntomas de abstinencia. Sentía choques eléctricos en el cerebro, me daban ataques de llanto y ataques de pánico que se sentían como infartos. Mi doctor, preocupado de que hubiera desarrollado tolerancia, me aumentó la dosis. Sally fue tan supuestamente comprensiva que hasta se ofreció a recoger mis recetas en la farmacia diciendo que le quedaba cerca de donde hacía sus prácticas clínicas, y hasta me sostenía la mano cuando me sentía mal por la abstinencia. Un jueves por la noche, Sally pensó que yo me había ido a quedar con mi novio, pero regresé temprano a casa porque tenía una migraña terrible, y la escuché hablando por teléfono. Decía, sí, tengo como 30 pastillas. De las buenas, Wellbutrin. La gente las muele para drogarse. Las vendo a 400 pesos cada una. ¿La fiesta es en la casa de la fraternidad? Perfecto. Grabé todo con mi teléfono mientras mis manos temblaban. Básicamente estaba vendiendo anfetaminas de grado médico. Luego la escuché decir, mi compañera deprimida ni cuenta se va a dar. Esa chica llora tanto que ya no sabe qué es real. Además, ni siquiera es como que las necesite de verdad. La depresión es solo una excusa para ser floja. Cuando sea enfermera no voy a perder el tiempo con gente que solo quiere llamar la atención. Ahí estaba, una futura enfermera con acceso a pacientes vulnerables, alguien que juró no hacer daño. No la confronté en ese momento. Hice algo mucho peor. Instalé una cámara oculta en la sala. Marqué mis pastillas con tinta UV, de esa que solo se ve bajo luz negra. Documenté absolutamente todo. Cada pastilla que faltaba. Cada síntoma de abstinencia que sufrí. Cada visita a urgencias. Acumulé facturas médicas por 60,000 pesos. 2 semanas después, Sally organizó una fiesta de pregraduación pensando que yo estaba en el trabajo. Llamé a mi trabajo para reportarme enferma, me estacioné al final de la calle y observé a través de la aplicación de la cámara cómo entraba a mi habitación. Se llevó el frasco entero. 90 pastillas. Todo quedó grabado. Las vació en pequeñas bolsitas de plástico y las clasificó como si fueran dulces. Bromeó diciendo que era como pedir calaverita pero psiquiátrica. Sus amigos de la escuela de enfermería estaban ahí, futuros trabajadores de la salud riéndose mientras ella explicaba qué medicamentos valía la pena robarles a los pacientes. Ese fue el error fatal de Sally. Uno de los compradores era una chica de 19 años a la que Sally le dijo que era totalmente seguro mezclar eso con alcohol. Esa niña, que resultó ser la hija del director de la facultad, terminó en urgencias esa misma noche. Yo recopilé todo, videos, grabaciones de audio, las pastillas marcadas. El hospital confirmó que había puntos de tinta UV en el sistema de la chica. Los registros médicos mostraban la correlación exacta entre mis medicinas faltantes y mis visitas a urgencias. Mensajes de texto donde ella se ofrecía a ayudarme con las recetas. Capturas de pantalla de transferencias bancarias con emojis de pastillas. Lo envié todo. A la escuela de enfermería. A la Junta Estatal de Enfermería. A cada lugar donde hizo prácticas. A la fiscalía. Al detective que investigaba la sobredosis de la hija del director. Las fichas de dominó cayeron rapidísimo. Fue expulsada 2 meses antes de su graduación. La Junta le prohibió permanentemente obtener su licencia. Quedó boletinada a nivel nacional. Fue arrestada. Múltiples delitos graves. Distribución de drogas. Robo de medicamentos recetados. Poner en peligro la vida de otros imprudentemente. 3 de sus amigos de enfermería que le compraron también fueron expulsados. Ella había pedido préstamos estudiantiles por 1.6 millones de pesos para unos títulos que nunca usará. Su foto de arresto se hizo viral en las páginas de denuncias ciudadanas. Todos los hospitales en 300 kilómetros conocen su cara. Intentó demandarme por arruinar su vida e invasión de privacidad. El juez se rió al ver la evidencia. Le dieron 18 meses de prisión y me debe 300,000 pesos por daños. Su madre me llamó llorando, gritándome que destruí su futuro por unas simples pastillas. Le contesté que su hija destruyó su propio futuro cuando decidió que mi vida valía menos que el dinero para sus fiestas. Sally ahora está en la cafetería de la prisión. Lo más cerca que estará del cuidado de la salud será sirviendo gelatina. Mi nueva compañera de departamento es una señora mayor que hornea galletas y piensa que mis antidepresivos son vitaminas. Pero aún así reviso cuántas pastillas me quedan. La confianza es algo curioso. Una vez que alguien vende tu salud mental por dinero para cerveza, nunca vuelves a sanar igual. Y esos chicos de la fraternidad, su capítulo ya no existe. La universidad se toma muy en serio la distribución de drogas cuando hay evidencia en video. La hija del director sobrevivió y testificó en el juicio. Resulta que Sally le había estado robando a otros estudiantes también. Tenía una libreta con diferentes medicamentos y sus precios callejeros. Pero ayer, todo cambió. Recibí una llamada de un agente federal que manejaba casos de venta interestatal. Sally ha estado hablando. Está haciendo un trato para reducir su sentencia. ¿Sobre qué? Dice que no trabajaba sola. Alguien en el hospital le estaba suministrando muestras y enseñándole qué robar.
Me quedé helada. ¿Quién? Ella no quiere decirlo todavía, pero afirma que siguen activos. Siguen trabajando, siguen accediendo a los medicamentos de los pacientes. Eso es imposible, todos los involucrados fueron atrapados. ¿O no? El agente me dijo, revisa tu correo, hay un archivo adjunto. Eran imágenes de seguridad del hospital donde Sally hacía sus prácticas. La fecha era de la semana pasada. Alguien con uniforme quirúrgico en el carrito de medicinas, guardándose pastillas en el bolsillo. La cara se veía parcialmente, pero lo reconocí. Ese es el doctor Huerta, mi psiquiatra. El mismo que me aumentó la dosis cuando tuve abstinencia. El que nunca cuestionó por qué necesitaba más. El que tenía acceso a mi historial médico y sabía exactamente qué medicamentos tomaba. Necesitamos su ayuda, dijo el agente. El trato de Sally depende de que nos entregue a toda la red, pero ella solo quiere hablar con usted. ¿Por qué conmigo? Dice que usted es la única que realmente entendió lo que ella estaba haciendo. Dice que hay algo sobre sus pastillas específicamente. Algo especial en su receta. ¿A qué se refiere con especial? Ella sigue diciendo que revise las pastillas reales. Las que ella nunca pudo robar. Dice que usted entenderá. Miré mi frasco actual. El mismo medicamento. La misma dosis. Pero la etiqueta del fabricante era diferente. Agarré la luz ultravioleta que usé cuando marqué las pastillas antes. Iluminé mi medicamento actual. Cada una de las pastillas brillaba, pero no con mis marcas. Tenían algo ya impreso en ellas. Números diminutos. Códigos de serie. Mi psiquiatra me había estado dando pastillas rastreadas. Como en un ensayo clínico. Pero yo nunca estuve en un ensayo clínico. Sonó el teléfono. Era el doctor Huerta. Hola, noté que faltaste a tu cita de hoy. Necesitamos discutir tu medicación. En persona. Esta noche. Colgué antes de pensarlo 2 veces. El teléfono rebotó en la alfombra y cayó boca abajo cerca de la pata del sofá. Mis manos no dejaban de temblar. Reunirme con él a solas sería la cosa más estúpida que podría hacer en este momento. Él sabía que encontré algo. Sabía que lo había descubierto. Mi cerebro me gritaba que corriera. Que me escondiera. Que hiciera cualquier cosa menos entrar a esa oficina esta noche. Levanté mi teléfono del suelo y busqué el número del agente federal con dedos que sentía ajenos. 30 segundos. Eso fue todo lo que tardé en devolverle la llamada. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. Le conté sobre la llamada de Huerta. Sobre la reunión urgente de esta noche. Sobre cómo su voz sonaba extraña. Demasiado calmada. Como si estuviera leyendo un guión. El agente Castañeda se quedó callado al otro lado de la línea. Podía escucharlo respirar. Casi podía sentirlo pensando a través del teléfono. Luego me preguntó si estaba en un lugar seguro en este momento. Miré alrededor de mi departamento. Las ventanas con sus persianas baratas. La puerta con una sola cerradura. La compañera de cuarto anciana que pensaba que mis pastillas eran vitaminas. Seguro se sentía como una palabra de otro idioma. 2 agentes aparecieron en mi puerta 20 minutos después. Barrieron mi departamento como si buscaran bombas. Revisando armarios, debajo de los muebles y detrás de las cortinas. Me senté en mi sofá tratando de recordar cómo respirar normalmente. No encontraron nada. Pero un agente se quedó apostado fuera de mi puerta de todos modos. La otra, una mujer de cabello gris y ojos amables, se sentó frente a mí y me explicó qué pasaría después. Su voz era firme y profesional. El tipo de voz que probablemente convencía a la gente de no saltar de los edificios. Apenas escuché la mitad de lo que dijo. Mi cerebro seguía repitiendo las palabras de Huerta. Necesitamos discutir tu medicación. En persona. Esta noche. El agente Castañeda apareció él mismo 1 hora después. Quería que llevara un micrófono oculto a la reunión, pero necesitaba mi consentimiento porque era peligroso. Dijo esas palabras lentamente, como si quisiera asegurarse de que yo entendiera. Peligroso. Que Huerta me llamara directamente significaba que estaba preocupado por lo que yo sabía. Preocupado de que la gente hiciera cosas estúpidas. Preocupado de que la gente pudiera intentar controlar la situación de maneras que pudieran lastimarme. Pero la gente preocupada también hablaba demasiado. Decían cosas que no deberían decir. Admitían cosas que pensaban que aún eran secretas. Si yo usaba el micrófono, si entraba a esa oficina y hacía las preguntas correctas, Huerta podría incriminarse tratando de explicarlo todo. Pasé 2 horas en la oficina de campo de los federales aprendiendo cómo funcionaba el micrófono. Me mostraron el pequeño dispositivo de grabación, más pequeño que una caja de cerillos, y me explicaron dónde iría debajo de mi blusa. Me enseñaron qué decir para hacer hablar a Huerta. Mantén la calma. Haz preguntas abiertas. Deja que el silencio haga el trabajo. La gente odia el silencio. Lo llenan con explicaciones, justificaciones y confesiones que nunca tuvieron la intención de hacer. Una mujer con cabello rojo corto interpretó a Huerta mientras yo practicaba. Ella fingía estar preocupada y ser cariñosa. Y yo practicaba preguntando por qué mis pastillas se veían diferentes. ¿Por qué tenían códigos en ellas? ¿Por qué nunca me dijo que era parte de un estudio? Mi voz tembló las primeras 10 veces. Para la vez número 20 casi sonaba normal. El agente Castañeda se sentó conmigo después de que terminó la sesión de práctica. Me explicó que Sally identificó a Huerta como su contacto en la compañía farmacéutica. Ella les dio su nombre, la ubicación de su oficina
incluso algunos mensajes de texto sobre qué medicamentos valía la pena robar. Pero los mensajes de texto no eran suficientes. Necesitaban evidencia grabada de él admitiendo el ensayo ilegal. Mis frascos de medicamentos con sus códigos V eran evidencia circunstancial. Prueba de que algo extraño estaba sucediendo, pero no prueba de qué o por qué. Las propias palabras de Huerta serían prueba sólida, el tipo de prueba que se sostiene en la corte. El tipo que mete a la gente en prisión. Acepté hacerlo. No porque fuera valiente, no porque quisiera ayudar a los federales. Acepté porque seguía pensando en todos los otros pacientes que podrían estar tomando pastillas rastreadas en este momento sin saberlo. Pacientes que confiaban en sus doctores como yo confiaba en Huerta. Pacientes que pensaban que sus efectos secundarios eran solo parte del proceso. Si Huerta me hizo esto a mí, probablemente se lo hizo a docenas de otras personas. Tal vez cientos. Personas que ya eran vulnerables, que ya estaban luchando, que apenas aguantaban. Personas cuyos médicos debían ayudarlas, no usarlas. Esa noche no pude dormir. Me acosté en la cama mirando mi techo y repitiendo cada cita que tuve con Huerta. La forma en que siempre parecía tan cariñoso y minucioso. Las preguntas detalladas sobre mis síntomas y efectos secundarios. Cómo siempre escribía todo en su pequeña libreta. Asintiendo y tarareando como si realmente le importara. Pensé que estaba siendo un buen médico. Ahora me daba cuenta de que estaba recolectando datos. Cada pregunta tenía un propósito. Cada síntoma que reporté iba a alguna base de datos en alguna parte. Cada aumento de dosis probablemente estaba planeado con semanas de antelación, parte de algún protocolo al que nunca acepté. Me sentí enferma pensando en ello. Enferma, enojada y asustada todo a la vez. A la mañana siguiente, los técnicos del FBI me pusieron el micrófono en una camioneta sin marcas estacionada a 2 cuadras de la oficina de Huerta. El dispositivo de grabación era más pequeño de lo que esperaba cuando me lo pusieron. Se asentaba contra mis costillas debajo de mi blusa, sostenido en su lugar con cinta médica que tiraba de mi piel. Me aseguraron que los agentes estarían posicionados cerca si algo salía mal. Uno al otro lado de la calle en una cafetería. Uno en el edificio de al lado. Uno en un auto al final de la cuadra. Podrían estar dentro de la oficina de Huerta en menos de 30 segundos si yo decía la palabra clave. La palabra clave era piña. Practiqué decirla 3 veces para asegurarme de que podría sacarla si mi garganta se cerraba por el miedo. Entré a la oficina de Huerta exactamente a las 6 p.m. como él pidió. La sala de espera estaba vacía. La recepcionista se había ido a casa. Huerta estaba parado en la puerta esperándome y sonrió con esa sonrisa cálida que yo solía encontrar reconfortante. Me señaló mi silla habitual, la que estaba junto a la ventana con el cojín café feo. Me senté y él cerró la puerta detrás de nosotros. El clic de la cerradura hizo que se me cayera el estómago. Algo en sus ojos se veía diferente ahora, todavía amigable en la superficie, todavía preocupado y profesional. Pero debajo había algo más. Algo calculador. Algo que me estaba midiendo. Averiguando qué sabía y cuánto daño podía hacer. Huerta se recargó en su silla y sonrió esa sonrisa cálida. Me preguntó si había estado experimentando algún síntoma inusual últimamente, y algo en su tono me puso la piel de gallina. La pregunta sonaba casual, pero sus ojos estaban buscando en mi cara con demasiado cuidado, como si estuviera tratando de leer algo específico allí. Le dije que había tenido problemas para dormir y me sentía paranoica, lo cual era completamente cierto. Mis manos temblaban ligeramente y las presioné contra mis muslos para ocultarlo. Él asintió lentamente e hizo una nota en su libreta, la pluma rasguñando el papel en la oficina silenciosa. Observé su cara cuidadosamente mientras hablaba, buscando cualquier señal de que supiera que yo había descubierto los códigos V en mis pastillas. Su expresión se mantuvo profesional, pero había tensión en su mandíbula que no había estado allí antes. Dejó su pluma y sugirió que revisáramos mi historial de medicación juntos. Girándose hacia su computadora, su espalda estaba hacia mí ahora y podía ver que sus hombros estaban tensos. Empezó a escribir y sus manos temblaban ligeramente mientras se movían por el teclado. El temblor era sutil, pero estaba ahí. Un pequeño movimiento que hacía que las teclas hicieran clic de manera desigual. Hablaba mientras escribía, llenando el silencio con términos médicos sobre niveles de serotonina y ajustes de dosis. Las palabras salían más rápido de lo habitual, tropezando unas con otras como si estuviera nervioso. Nunca lo había escuchado hablar tan rápido antes, y eso me hizo estar más segura de que estaba asustado. Abrió mi archivo y comenzó a desplazarse por meses de notas de citas. Podía ver la pantalla desde mi silla, páginas de su cuidadosa documentación sobre mis síntomas y reacciones. Seguía hablando de neurotransmisores y ventanas terapéuticas, usando grandes palabras médicas que normalmente me harían sentir estúpida. Pero ahora me daba cuenta de que se estaba escondiendo detrás de la jerga, usándola como un escudo para evitar decir algo real. Decidí presionar y ver qué pasaba. Mencioné que había notado algo extraño en mis pastillas últimamente, que se veían diferentes bajo ciertas luces. El tecleo se detuvo. Los hombros de Huerta se pusieron rígidos y por un largo momento no se movió en absoluto. Luego se giró lentamente en su silla, su máscara profesional resbalando solo un poco. Su sonrisa todavía estaba ahí, pero se veía forzada ahora, estirada demasiado apretada a través de su cara. Preguntó a qué me refería con diferentes, y pude escuchar la falsa casualidad en su voz.
Me recordaba a cómo sonaba Sally cuando mentía, ese tono exageradamente relajado que en realidad significaba que estaba entrando en pánico por dentro. Le expliqué sobre la luz UV y los códigos de serie, observando su cara todo el tiempo. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que yo sabía. Sus ojos se abrieron ligeramente y su sonrisa desapareció por completo. Me miró como si acabara de sacar un arma. Como si me hubiera vuelto peligrosa de alguna manera. El aire en la oficina se sentía pesado y equivocado. Huerta estuvo callado por un largo momento, solo mirándome con esta expresión calculadora. Luego se levantó y caminó hacia la puerta de su oficina. Escuché el clic de la cerradura y mi estómago se hundió. Regresó y se sentó en la silla frente a mí en lugar de detrás de su escritorio. El cambio de posición se sentía amenazante de alguna manera, como si estuviera tratando de intimidarme al estar más cerca. Dijo que necesitábamos tener una conversación muy honesta sobre mi tratamiento. Su tono había cambiado completamente de médico cálido a hombre de negocios frío. El acto de psiquiatra cariñoso se había ido y lo que quedaba se sentía peligroso. Explicó que yo había sido seleccionada para un programa especial de medicación porque mi caso era particularmente interesante. La compañía farmacéutica quería datos detallados sobre cómo los pacientes con mis síntomas específicos respondían a diferentes dosis. Lo hizo sonar como un honor, como si debiera estar agradecida por la atención. Dijo que el medicamento era de vanguardia y que yo había tenido acceso a un tratamiento que la mayoría de la gente no podía pagar. Me sentí enferma escuchándolo reformular lo que había hecho como algún tipo de favor. Le pregunté si alguna vez planeó decirme que estaba en un ensayo. Huerta vaciló y lo vi elegir sus palabras cuidadosamente. Dijo que la investigación era observacional, no experimental, por lo que el consentimiento informado técnicamente no era requerido. La forma en que dijo técnicamente dejaba claro que sabía exactamente lo mal que estaba esto. Se estaba escondiendo detrás de lagunas legales y definiciones médicas, tratando de hacer que sonara menos malo de lo que realmente era. Pero yo había estado en su oficina durante meses hablando de mis síntomas y luchas, y nunca mencionó ni una vez que mis pastillas estaban siendo rastreadas. Nunca pidió permiso para recopilar datos sobre mí, simplemente lo hizo porque podía, porque yo era vulnerable y confiada, y él tenía acceso. Huerta se inclinó hacia adelante, y admitió que la compañía farmacéutica lo compensaba por los datos de los pacientes. Lo dijo rápidamente como si quisiera pasarlo por alto. Luego inmediatamente insistió en que el medicamento era seguro y que nunca estuve en peligro. Pensé en mi abstinencia cuando Sally me robaba las pastillas. Los choques eléctricos en el cerebro, los ataques de pánico y las visitas a urgencias que me costaron 60,000 pesos. Pensé en Huerta aumentando mi dosis, actuando preocupado cuando en realidad probablemente estaba siguiendo algún protocolo que la compañía farmacéutica le había dado. La rabia creció en mi pecho como presión, caliente y apretada. Huerta seguía hablando, diciendo que podíamos arreglar esto entre nosotros. Dijo que involucrar a las autoridades solo complicaría las cosas innecesariamente. Haría todo más difícil para ambos. Sugirió que podría cubrir mis gastos médicos y continuar mi tratamiento gratis si estaba dispuesta a mantener esto en privado. Estaba tratando de comprar mi silencio justo ahí en su oficina, ofreciéndome dinero para protegerse. El micrófono bajo mi blusa se sentía repentinamente obvio, y me forcé a mantener la calma y pregunté a cuántos otros pacientes había inscrito sin su conocimiento. Huerta desvió el tema inmediatamente, diciendo que no podía discutir sobre otros pacientes debido a la confidencialidad. Pero sus ojos se apartaron de los míos cuando lo dijo, mirando a la pared detrás de mí en lugar de a mi cara. Sabía que el número era lo suficientemente alto como para que él estuviera asustado. Le había hecho esto a suficiente gente que ser atrapado lo destruiría completamente. Empezó a hablar más rápido entonces, las palabras saliendo como si las hubiera estado reteniendo por demasiado tiempo. Los ensayos farmacéuticos cuestan millones de dólares. Y el proceso de aprobación toma años, a veces décadas. A veces los investigadores tenían que ser creativos para reunir los datos que necesitaban. A veces los métodos tradicionales no funcionaban para todos. A veces personas como yo se beneficiaban del acceso a tratamientos de vanguardia que nunca obtendrían de otra manera. Seguía diciendo a veces como si eso hiciera que todo estuviera bien, como si la repetición convirtiera lo incorrecto en correcto. Mi piel se erizaba escuchándolo reformular lo que había hecho como un favor. El micrófono bajo mi blusa se sentía caliente contra mis costillas, y me pregunté si él podía ver mi corazón latiendo a través de mi ropa. Se recargó en su silla y dijo que las compañías farmacéuticas necesitaban datos del mundo real, no solo ensayos controlados con sujetos perfectos. Personas como yo, con síntomas e historias complicadas, éramos valiosas para la investigación. Lo hizo sonar como si debiera sentirme especial en lugar de violada. Me forcé a respirar normalmente y le dije que necesitaba tiempo para pensar en su oferta. Los hombros de Huerta bajaron y el alivio se extendió por su rostro como si yo acabara de aceptar guardar su secreto. Se levantó y me acompañó a la puerta, una mano en mi hombro como si fuéramos viejos amigos. Me recordó que podía llamarlo a cualquier hora, día o noche, si quería discutir esto más a fondo. El número de su oficina, su celular, incluso el número de su casa si era urgente. Apretó mi hombro y dijo que sabía que tomaría la decisión correcta, que yo entendía lo importante que era esta investigación para futuros pacientes. La puerta se cerró detrás de mí y caminé por el pasillo tratando de no correr. En el momento en que salí al estacionamiento, 3 agentes federales se movieron desde diferentes direcciones.
Huerta todavía estaba cerrando la puerta de su oficina cuando lo rodearon. Observé desde el otro lado de la calle junto al auto del agente Castañeda mientras le ponían las esposas a Huerta. Levantó la vista y me vio parada allí. Su cara cambió de confundida a comprensión y luego a traición completa en unos 2 segundos. Me miró como si yo fuera la que había hecho algo malo, como si yo hubiera violado su confianza en lugar de al revés. Uno de los agentes puso una mano en la cabeza de Huerta y lo guió hacia la parte trasera de su auto. Miré hasta que se alejaron y luego mis piernas comenzaron a temblar tan fuerte que tuve que sentarme en la banqueta. El agente Castañeda se agachó a mi lado y dijo que lo hice genial, que la grabación fue perfecta. Huerta había admitido realizar ensayos humanos no autorizados y aceptar pagos de compañías farmacéuticas. Evidencia clara de todo lo que necesitaban. Me ayudó a levantarme y dijo que estaban ejecutando órdenes de cateo en la oficina y casa de Huerta en ese momento. Esperaban encontrar registros de otros pacientes, comunicaciones con representantes de la compañía farmacéutica, tal vez incluso protocolos para los ensayos experimentales. Otros agentes ya estaban dentro de la oficina de Huerta sacando archivos de los gabinetes y descargando datos de su computadora. Castañeda me acompañó a su auto, y dijo que necesitábamos regresar a la oficina del FBI para que yo pudiera dar una declaración formal mientras todo estaba fresco en mi mente. La oficina de los federales tenía luces fluorescentes que hacían que todo se viera descolorido y cansado. Me senté en una pequeña habitación con una cámara en la esquina y conté mi historia a 3 agentes diferentes que hicieron las mismas preguntas de maneras ligeramente diferentes. Querían citas exactas de Huerta, detalles específicos sobre cuándo aumentó mi dosis, cualquier conversación sobre mis síntomas que pareciera inusual. Después de 2 horas, Castañeda regresó y dijo que Celi quería verme. Había estado preguntando por días desde que la arrestaron, y ahora que tenían la confesión de Huerta grabada, pensaron que podría ser útil para mí escuchar lo que ella tenía que decir. Pregunté por qué quería verme a mí específicamente, y Castañeda dijo que ella afirmaba tener información que yo necesitaba saber, cosas sobre mi medicación que iban más allá de lo que Huerta admitió. Acepté porque necesitaba entender el panorama completo. 2 días después me senté en una sala de visitas de la prisión con paredes grises y mesas de metal atornilladas al piso. El guardia dijo que Celi saldría en 5 minutos, y yo no estaba segura de qué se suponía que debía sentir. La ira parecía demasiado simple y la lástima parecía demasiado generosa, y todo lo demás se sentía complicado y agotador. No la había visto desde antes de su arresto, antes de que todo explotara. La puerta zumbó y se abrió y Celi entró usando un traje naranja que le quedaba demasiado grande. Se veía más pequeña de lo que recordaba, como si la prisión la hubiera encogido de alguna manera. Su confianza de escuela de enfermería había desaparecido por completo, reemplazada por algo que parecía vergüenza mezclada con miedo. Celi se sentó frente a mí y comenzó a llorar inmediatamente. Las lágrimas corrían por su rostro y dijo que lo sentía, que nunca entendió cuánto me lastimó hasta que terminó aquí. Su voz se quebró y siguió limpiándose los ojos con la manga. Dijo que la prisión le dio tiempo para pensar en lo que había hecho, en cómo me había tratado como si ni siquiera fuera humana. No dije nada porque no confiaba en que mi voz se mantuviera firme. Tomó una respiración temblorosa y comenzó a explicar lo que realmente sucedió. Un representante farmacéutico se le acercó durante su rotación clínica en el hospital. Le ofreció dinero por información de pacientes y muestras de medicamentos. Al principio eran solo datos sobre patrones de prescripción, qué doctores escribían qué recetas, nada que pareciera dañino. Ella pensó que estaba ayudando con investigación de mercado, pero creció rápido. El representante comenzó a pedir información específica sobre pacientes individuales, sus síntomas, sus respuestas a los medicamentos. Luego quería pastillas reales, muestras que ella pudiera tomar de los carritos de medicamentos cuando las enfermeras no estaban mirando. Celi dijo que necesitaba el dinero para la escuela y se convenció a sí misma de que realmente no estaba lastimando a nadie. El representante le presentó a Huerta después de unos meses. Huerta estaba realizando ensayos no oficiales y necesitaba a alguien con acceso a pacientes, alguien que pudiera identificar personas vulnerables que no notarían pastillas faltantes o no conectarían sus síntomas con los ensayos. El trabajo de Celi era encontrar pacientes así y reportar sobre sus condiciones y medicamentos. Huerta le pagaba 10,000 pesos por cada paciente que reclutaba. Ella inscribió a 7 personas en total antes de que yo la atrapara. Seguía diciendo que no pensaba en nosotros como personas reales, solo puntos de datos y dinero, y sabía lo mal que sonaba eso ahora, pero era verdad. Le pregunté si sabía que el medicamento podía lastimarnos y Celi asintió, con lágrimas frescas corriendo por su rostro. La compañía farmacéutica estaba probando una fórmula modificada que aún no había sido aprobada. Estaban usando pacientes psiquiátricos como sujetos de prueba, porque pensaban que nuestros síntomas ocultarían cualquier efecto secundario. Si empeorábamos, los médicos solo pensarían que nuestra depresión o ansiedad estaba empeorando naturalmente. Celi dijo que Huerta le dio instrucciones específicas sobre a qué pacientes apuntar. Personas que ya tomaban antidepresivos y mostraban síntomas. Personas que estaban luchando lo suficiente como para que los cambios parecieran normales. Admitió que me eligió específicamente porque yo ya tomaba antidepresivos y estaba pasando por un mal momento. Yo era la coartada perfecta para probar cómo respondían los pacientes cuando las dosis aumentaban o disminuían repentinamente sin que lo supieran. La compañía farmacéutica quería datos sobre la manipulación de medicamentos.
¿Qué pasaba cuando la gente omitía dosis o tomaba dosis extra? ¿Cómo sus cuerpos y mentes reaccionaban a los cambios? La voz de Sally se volvió más baja y dijo que me usaron como rata de laboratorio y ella les ayudó a hacerlo porque quería el dinero más de lo que le importaba lo que me pasara. Me dijo el número como si no significara nada, 10,000 pesos por persona, 7 personas en total antes de que todo se desmoronara. Sally seguía repitiendo que no pensaba en nosotros como personas reales, solo puntos de datos y dinero, y sabía lo mal que sonaba eso ahora. Pero era la verdad. Su voz se volvió aún más baja cuando lo dijo, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. Me senté allí tratando de procesar lo que significaban 7 personas. 7 vidas con las que se había metido por 70,000 pesos en total. Eso era todo. Eso era lo que mi cordura y la salud mental de otras 6 personas valían para ella. Le pregunté si sabía que el medicamento realmente podía lastimarnos, no solo hacernos sentir raros por unos días. Celia sintió y las lágrimas vinieron más rápido, corriendo por su rostro y goteando sobre la mesa entre nosotras. La compañía farmacéutica estaba probando una fórmula modificada que aún no había sido aprobada, dijo. Estaban usando pacientes psiquiátricos como sujetos de prueba porque imaginaron que nuestros síntomas ocultarían cualquier mala reacción. Si empeorábamos, los médicos solo pensarían que nuestra depresión o ansiedad estaba empeorando naturalmente, no que las pastillas estuvieran causando nuevos problemas. Y nadie conectaría los puntos porque los enfermos mentales siempre tienen altibajos, ¿verdad? Eso es lo que Huerta le dijo cuando explicó toda la configuración. Sally se limpió la cara con la manga y dijo que Huerta le dio instrucciones específicas sobre a qué pacientes apuntar, personas que ya estaban medicadas y mostrando síntomas, personas luchando lo suficiente como para que los cambios parecieran normales. Admitió que me escogió específicamente porque yo ya estaba tomando antidepresivos y pasándola mal. Yo era la cubierta perfecta para probar cómo respondían los pacientes cuando las dosis cambiaban repentinamente sin que lo supieran. La compañía quería datos sobre qué pasaba cuando la gente perdía dosis o tomaba dosis extra, cómo sus cuerpos y mentes reaccionaban a la manipulación. Luego me contó sobre otro paciente que reclutó. Un chico que era hermano de Fabi. No dijo su nombre, solo que era joven y lidiaba con ansiedad. Terminó en el pabellón psiquiátrico después de una reacción severa a la fórmula experimental que habían estado probando en él. Sally lo visitó una vez en el hospital. Lo vio atado a una cama porque había intentado lastimarse durante un episodio psicótico que el medicamento desencadenó. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que realmente había sido parte, cuando vio a una persona real sufriendo debido a las decisiones que ella había tomado por dinero. Dijo que esa visita fue lo que la hizo comenzar a hablar con los federales. Le hizo darse cuenta de que no podía seguir fingiendo que esto era solo un trabajo extra inofensivo. Me senté allí tratando de imaginar a Sally entrando en ese pabellón psiquiátrico y viendo lo que sus acciones habían causado, tratando de averiguar si creía que su remordimiento era real o solo otra actuación. La Sally que yo conocía habría encontrado una manera de racionalizarlo, de hacer que fuera culpa de alguien más. Pero esta persona sentada frente a mí parecía genuinamente rota por lo que había hecho. Algo cambió en mi cabeza mientras ella hablaba. Alguna pieza de la ira a la que me había estado aferrando durante meses. Me di cuenta de que Sally también era una víctima, solo que de una manera diferente a mí. La compañía farmacéutica y Huerta habían visto su desesperación por dinero y su completa falta de formación en empatía, y la habían convertido en cómplice de su esquema. La habían usado de la misma manera que nos usaron a nosotros, excepto que se suponía que ella debía estar agradecida por la oportunidad de ayudarlos a lastimar gente. Ella era joven, estaba en quiebra y endeudada hasta el cuello con préstamos estudiantiles, y le habían ofrecido lo que parecía dinero fácil por tareas simples. La habían arrastrado lentamente más profundo en la conspiración, haciendo que cada paso pareciera razonable hasta que estuvo demasiado involucrada para retroceder sin destruirse a sí misma. Eso no excusaba lo que me hizo, no hacía desaparecer la abstinencia, ni los ataques de pánico, ni las facturas médicas, pero hacía que todo el asunto fuera más complicado que solo ella siendo malvada. La voz de Sally cambió cuando comenzó a hablar sobre el trato que los federales le estaban ofreciendo. Dijo que querían que testificara contra los ejecutivos de la compañía farmacéutica que diseñaron todo el programa, las personas que idearon el proyecto Insight y decidieron que los pacientes vulnerables eran bajas aceptables para obtener datos de investigación baratos. Ella ya les había dado nombres, correos electrónicos y registros bancarios que mostraban la explotación sistemática de pacientes en múltiples ciudades. Los federales tenían evidencia de operaciones similares en otros 11 estados, todas ejecutando el mismo esquema básico con diferentes médicos corruptos y estudiantes de medicina desesperados como reclutadores. Sally dijo que los ejecutivos habían construido todo un sistema alrededor de explotar a personas como nosotros, personas cuyas quejas no serían tomadas en serio porque ya estábamos etiquetados como mentalmente inestables. Seguía enfatizando cuán grande era esto, cuánta gente había sido lastimada, como si eso de alguna manera hiciera su papel en ello menos terrible. Pregunté qué quería de mí, por qué le había pedido a los federales que organizaran esta visita después de todo lo que pasó entre nosotras. Sally me miró directamente por primera vez desde que se sentó y dijo que solo necesitaba que yo supiera toda la verdad. No estaba pidiendo perdón porque sabía que no lo merecía, pero quería que yo entendiera que esto era más grande que solo ella robando mis pastillas para venderlas en fiestas.
Quería que supiera que Huerta y la compañía farmacéutica nos habían manipulado a ambas, que ambas éramos parte de su experimento aunque jugáramos roles diferentes. Dijo que viviría con la culpa para siempre, que saber a lo que había contribuido nunca la dejaría, pero al menos podía ayudar a evitar que le pasara a alguien más. No supe qué decir a eso, no sabía si le creía o si siquiera me importaba su culpa. La persona a la que había odiado durante meses estaba sentada frente a mí llorando y rota, y todo lo que sentí fue cansancio. El agente Castañeda me estaba esperando cuando salí de la prisión, recargado en su auto en el estacionamiento. Caminó hacia mí tan pronto como me vio y preguntó cómo me fue, si Celi me había contado todo lo que discutieron. Asentí y él señaló hacia su auto, diciendo que necesitábamos hablar sobre lo que venía después. Nos sentamos en su auto con el motor encendido para tener calefacción, y me explicó que el testimonio de Celi había destapado un caso masivo que iba mucho más allá de lo que inicialmente sospechaban. La compañía farmacéutica, algo llamado Viridian Therapeutics, había estado ejecutando ensayos no autorizados en 12 estados utilizando médicos corruptos y estudiantes de medicina como reclutadores. Habían construido toda una red de personas dispuestas a explotar a pacientes vulnerables por dinero. Y Celi era solo una pequeña pieza de una operación mucho más grande. Castañeda dijo que los federales habían estado investigando a Viridian durante meses por cargos de fraude no relacionados cuando la cooperación de Celi les dio el avance que necesitaban para entender el alcance total del esquema de explotación de pacientes. Sacó una carpeta de su maletín y me mostró documentos con nombres y ubicaciones. Mapas con pines rojos marcando ciudades donde habían identificado operaciones similares a las que Huerta y Celi habían estado ejecutando. Los federales habían identificado a más de 200 voltiovíctimas potenciales hasta ahora, todos pacientes psiquiátricos cuyos medicamentos habían sido cambiados secretamente a fórmulas experimentales sin su conocimiento o consentimiento. Castañeda dijo que necesitaban que yo fuera testigo porque tenía el rastro de evidencia más claro de todos los que habían encontrado hasta ahora. Las pastillas recubiertas con VE en mi posesión, la confesión grabada de Huerta, los registros médicos documentados que mostraban la correlación entre los cambios de medicación y mis síntomas, todo junto formaba un caso sólido que podría ayudar a derribar toda la operación. Dijo que la mayoría de las víctimas no tenían ese tipo de documentación, que muchos de ellos ni siquiera se daban cuenta todavía de que habían sido parte de un experimento ilegal. 3 días después, estaba sentada en la oficina de una abogada en el centro esperando conocer a alguien llamada Carolina Bravo, quien se especializaba en litigios farmacéuticos. El agente Castañeda la había recomendado, dijo que había manejado casos contra grandes compañías farmacéuticas antes y ganado acuerdos significativos para las víctimas. Carolina entró exactamente a tiempo, una mujer de unos 40 años con ojos agudos y un maletín que parecía costoso. Se sentó frente a mí y fue directo al grano, explicando que más allá del caso penal que los federales estaban construyendo, iba a haber una demanda civil masiva contra Viridian Therapeutics. Dijo que las víctimas podrían recibir una compensación significativa por el daño médico y el trauma emocional que habíamos experimentado, que la compañía sería forzada a pagar por lo que nos habían hecho. Pregunté de cuánto dinero estábamos hablando y dijo que era demasiado pronto para saberlo con seguridad, pero casos como este típicamente resultaban en acuerdos que iban desde cientos de miles hasta millones de pesos por víctima, dependiendo de la gravedad del daño. Carolina abrió su laptop y sacó información sobre Viridian Therapeutics, mostrándome su estructura corporativa e informes financieros. Explicó que Viridian era una compañía farmacéutica mediana que había estado luchando financieramente durante varios años, viendo a competidores más grandes dominar el mercado mientras su propia línea de desarrollo de medicamentos se secaba. Habían visto los ensayos no autorizados como una forma de reducir drásticamente los costos de investigación, para reunir los datos del mundo real que necesitaban para las solicitudes ante la FDA sin gastar millones en ensayos clínicos adecuados, con consentimiento informado y supervisión de seguridad. Carolina dijo que habían apuntado específicamente a poblaciones vulnerables que eran menos propensas a reportar problemas o ser creídas si lo hacían, pacientes psiquiátricos que podían ser desestimados como poco confiables si se quejaban de efectos secundarios. La compañía había calculado que el riesgo de ser atrapados valía la ganancia potencial de obtener la aprobación de sus fórmulas modificadas más rápido y más barato que sus competidores. Durante la siguiente semana, agentes federales con chamarras oscuras rodearon la sede de Viridian Therapeutics al amanecer. Sacaron cajas durante horas mientras helicópteros de noticias daban vueltas por encima. El agente Castañeda me llamó esa tarde con una actualización sobre lo que encontraron adentro. La compañía había mantenido registros detallados de todo, miles de documentos mostrando exactamente cómo rastreaban a los pacientes sin consentimiento. Había hojas de cálculo listando a personas por tipo de medicamento, cambios de dosis y efectos secundarios observados. Proyecto Insight era el nombre oficial que usaban internamente, como si fuera solo otra operación comercial en lugar de pruebas humanas ilegales. Los documentos mostraban que eligieron deliberadamente a pacientes psiquiátricos porque imaginaron que nadie nos creería si nos quejábamos. Un memorándum del director médico decía que las poblaciones vulnerables proporcionaban la recolección de datos más rentable porque los ensayos tradicionales requerían demasiada supervisión. Habían calculado el riesgo de ser atrapados contra el dinero que ahorrarían en investigación adecuada. Aparentemente,
Explotar a personas enfermas era solo una decisión de negocios para ellos. El agente Castañeda me envió algunos de los archivos desclasificados, y leerlos me hizo sentir enferma. Mi nombre aparecía en múltiples hojas de cálculo con notas sobre mis síntomas de abstinencia y visitas a urgencias. Habían rastreado todo lo que Huerta les reportó, convirtiendo mi sufrimiento en puntos de datos que podían usar para solicitudes ante la FDA. Había al menos otros 200 nombres en esos archivos. Personas dispersas en 12 estados que no tenían idea de que sus médicos estaban alimentando con información a una compañía farmacéutica. El alcance era mucho más grande de lo que había imaginado cuando descubrí por primera vez esos códigos V en mis pastillas. 3 días después, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. La mujer al otro lado dijo que se llamaba Fabiola Tillman, le decían Fabi, y los federales le habían dado mi información de contacto. Preguntó si podíamos vernos porque necesitaba hablar con alguien que entendiera lo que Viridian nos había hecho. Acepté inmediatamente y acordamos una hora para vernos en una cafetería cerca del campus. Otras 2 víctimas se pusieron en contacto ese mismo día a través de direcciones de correo electrónico que el agente Castañeda había compartido con mi permiso. Todos decidimos reunirnos juntos en lugar de por separado. Entrar a esa cafetería se sintió surrealista. Los vi de inmediato en una mesa de la esquina. 3 extraños que de alguna manera se sentían conectados a mí a través de esta pesadilla. Fabi era más joven de lo que esperaba, tal vez 23 años, con ojos cansados que parecían más viejos que su cara. Los otros 2 eran estudiantes universitarios como yo, un chico llamado Caleb que no dejaba de jugar con su taza de café, y una mujer llamada Jenny que parecía enojada solo de estar sentada allí. Pasamos 3 horas compartiendo nuestras historias y los patrones eran imposibles de ignorar. Cada uno de nosotros había confiado completamente en sus médicos. Cada uno de nosotros había experimentado cambios repentinos en su medicación que causaron problemas. A cada uno de nosotros se nos había dicho que era normal, que nuestros cuerpos solo se estaban ajustando, que necesitábamos ser pacientes. Viridian había encontrado a las víctimas perfectas porque ya estábamos luchando con la salud mental, ya dudábamos de nuestras propias percepciones, ya estábamos acostumbrados a que la gente no nos creyera cuando decíamos que algo estaba mal. La historia de Fabi fue la que más me impactó. Le habían dado una dosis más alta de la fórmula experimental que a cualquier otra persona, y su cuerpo reaccionó mal. Terminó en el hospital con insuficiencia hepática, y ahora a los 23 años tiene daño permanente que requiere monitoreo constante. Los médicos le dijeron que necesitaría análisis de sangre regulares por el resto de su vida para asegurarse de que su hígado siga funcionando. Todo porque Viridian quería probar si los pacientes podían manejar dosis aumentadas sin protocolos de seguridad adecuados. Literalmente la habían envenenado para recolectar datos, y su vida nunca sería la misma. Caleb nos contó sobre su intento de suicidio durante un periodo de abstinencia cuando su medicación fue cambiada secretamente. Sobrevivió. Pero el trauma de esa experiencia combinado con saber que fue causado deliberadamente lo ha dejado apenas capaz de funcionar. Dejó la escuela y regresó a vivir con sus padres. No puede trabajar porque los ataques de pánico le llegan aleatoriamente durante el día. Sus manos temblaban mientras hablaba, y reconocí ese temblor de mis propios peores días. La culpa en su voz era obvia cuando dijo que debería haber sabido que algo estaba mal. Como si alguno de nosotros pudiera haber predicho que nuestros médicos estaban realizando experimentos ilegales. Decidimos justo ahí en esa cafetería formar un grupo de apoyo. En 2 semanas teníamos 17 miembros, todos víctimas del proyecto Insight, que intentaban procesar lo que nos habían hecho. Carolina nos ayudó a organizar las reuniones y explicó que nuestra acción colectiva fortalecería tanto el caso penal como la demanda civil. Dijo que a los fiscales les encantaba ver a las víctimas unidas porque mostraba un patrón de daño deliberado en lugar de incidentes aislados. Las compañías de seguros y los jurados respondían de manera diferente cuando veían a múltiples personas afectadas de la misma manera. Los medios se enteraron de nuestro grupo de alguna manera, probablemente a través de archivos judiciales o fuentes federales. De repente, los reporteros me llamaban constantemente, queriendo entrevistas sobre la explotación farmacéutica de pacientes psiquiátricos. Se convirtió en noticia nacional rápidamente. Carolina me aconsejó ser selectiva sobre qué entrevistas aceptaba porque yo era una testigo clave en la investigación penal en curso. Cualquier cosa que dijera públicamente podría ser usada potencialmente por los abogados defensores para desafiar mi testimonio más tarde. Recomendó hablar con una periodista experimentada que entendiera las complejidades legales y se enfocara en los problemas sistémicos en lugar de sensacionalizar el trauma personal. Acepté reunirme con una periodista de investigación que había estado cubriendo la corrupción de la industria farmacéutica por más de una década. Se llamaba Raquel, y pasó 4 horas entrevistándome en la oficina de Carolina con mi abogada presente todo el tiempo. Raquel hizo preguntas difíciles pero manejó mi historia con respeto. Quería entender el panorama general sobre cómo compañías como Viridian explotaban las lagunas regulatorias en poblaciones vulnerables. El artículo que escribió se centró en los sistemas rotos que permitieron que esto sucediera, en lugar de solo mi experiencia individual. Entrevistó a otras víctimas, expertos en ética médica y exfuncionarios de la FDA para construir una historia completa sobre las prácticas de la industria farmacéutica. El artículo se hizo viral a las pocas horas de su publicación. El editor de Raquel lo promocionó fuertemente en redes sociales, y de repente todo el mundo hablaba del proyecto Insight.
Mi teléfono explotó con notificaciones a medida que la historia se difundía por sitios de noticias y foros de discusión. La sección de comentarios se llenó de personas compartiendo sus propias experiencias de sentirse explotadas por médicos o compañías farmacéuticas. Algunas eran probablemente legítimas, otras tal vez exageradas, pero la ira colectiva era real y poderosa. El artículo de Raquel impulsó a 2 docenas de víctimas más a presentarse, incluyendo varias de estados donde los federales ni siquiera sabían que Viridian operaba. El alcance seguía expandiéndose a medida que más personas reconocían sus propias experiencias en el patrón que habíamos descrito. Los fiscales federales, liderados por Isaías, comenzaron a ofrecer acuerdos de culpabilidad a varios ejecutivos de Viridian a cambio de testimonio contra el CEO y el director médico que diseñaron el proyecto Insight. El agente Castañeda explicó que esta era una práctica estándar en casos corporativos complejos. Trabajaban subiendo en la cadena consiguiendo que la gente de menor nivel delatara a sus jefes. El caso se estaba construyendo hacia un juicio importante que podría sentar un precedente para la responsabilidad de la industria farmacéutica. Isaías quería asegurarse de que las personas en la cima enfrentaran consecuencias serias, no solo multas que las compañías pudieran deducir como gastos comerciales. 2 meses después de mi reunión con el doctor Huerta, tuve que testificar ante un gran jurado sobre mi experiencia. Se reunieron en una sala segura en el Tribunal Federal sin cámaras ni acceso público. Les relaté toda la línea de tiempo, comenzando con Celi robando mis pastillas y terminando con la confesión grabada de Huerta. Los fiscales hicieron preguntas detalladas sobre cada cita médica, cada cambio de dosis, cada síntoma de abstinencia que experimenté. Fue agotador revivir todo con tal detalle clínico, describiendo ataques de pánico y choques eléctricos en el cerebro a una sala llena de extraños que tomaban notas, pero sabía que era necesario para construir el caso más fuerte posible contra todos los involucrados. Los miembros del gran jurado parecían cada vez más perturbados mientras explicaba cómo mi psiquiatra había convertido mi tratamiento de salud mental en un experimento no autorizado y, para el final, varios de ellos estaban visiblemente enojados por lo que habían escuchado. El gran jurado regresó con cargos 2 semanas después de que terminé de testificar. El agente Castañeda me llamó personalmente para compartir la noticia antes de que se hiciera pública. 7 ejecutivos de Viridian fueron acusados de conspiración para cometer fraude, experimentación humana no autorizada, y poner en peligro la vida de manera imprudente. Los cargos eran lo suficientemente graves como para que ninguno de ellos tuviera fianza. Huerta fue acusado por separado porque había comenzado a cooperar con los fiscales inmediatamente después de su arresto, esperando una sentencia reducida. Les dio todo lo que tenía, incluidos registros detallados de cada paciente que había inscrito en el proyecto Insight y copias de sus comunicaciones con Viridian. Isaías me dijo que la cooperación de Huerta estaba haciendo el caso contra los ejecutivos aún más fuerte, porque podía testificar sobre exactamente cómo diseñaron el programa y qué instrucciones dieron a médicos como él. 3 meses después de mi primer contacto con el FBI, llegó la audiencia de sentencia de Celi. No había decidido si asistir hasta la noche anterior, cuando Carolina llamó y dijo que mi presencia podría ayudar al juez a entender el impacto total de lo que sucedió. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con quizás 30 personas dispersas en los bancos. Celi estaba sentada con su cola de caballo. Se veía más delgada de lo que recordaba, su cara demacrada y cansada. El fiscal presentó el acuerdo de cooperación primero, explicando cómo el testimonio de Celi había ayudado a identificar la conspiración farmacéutica más grande y sería crucial en los próximos juicios contra los ejecutivos de Viridian. Debido a esa cooperación, estaban recomendando una sentencia reducida de 18 meses a 8 meses tomando en cuenta el tiempo ya servido. Eso significaba que saldría en 4 meses. El abogado de Celi se levantó y habló sobre cómo su clienta había sido manipulada por personas más poderosas, como era joven y estaba desesperada por dinero y no entendía completamente el daño que estaba causando. Me senté en la fila de atrás escuchándolo pintar a Celi como otra víctima, lo cual no estaba del todo mal, pero tampoco era toda la verdad. El juez preguntó si alguna víctima quería hacer declaraciones antes de la sentencia. Me levanté antes de que pudiera arrepentirme y caminé hacia el podio al frente de la sala. Mis manos temblaban mientras desdoblaba el papel donde había escrito notas la noche anterior. Hablé sobre la abstinencia, los ataques de pánico, las facturas médicas que todavía estaba pagando. Expliqué cómo la traición de Celi me hizo cuestionar mi propia cordura porque se suponía que ella era mi amiga y compañera de casa, alguien en quien confiaba completamente. Pero también dije que después de enterarme del proyecto Insight y cómo Viridian había explotado su desesperación financiera, entendí que ella había quedado atrapada en un sistema diseñado para poner a las personas vulnerables unas contra otras. Le dije al juez que Celi tomó decisiones terribles y me lastimó gravemente, pero las personas que diseñaron ese sistema merecían el castigo más duro. Cuando terminé, el juez asintió e hizo notas en sus papeles. Miró a Celi y dijo que este caso demostraba cómo la corrupción institucional explota a todos los que toca, desde pacientes hasta estudiantes de medicina y trabajadores de la salud. Luego aceptó el acuerdo de culpabilidad y sentenció a Celi a 8 meses contando el tiempo servido. Sería liberada en 4 meses bajo libertad condicional supervisada. Carolina presentó la demanda colectiva la misma semana que Celi fue sentenciada.
La había estado preparando durante meses, reuniendo documentación de las 238 voltiovíctimas identificadas y construyendo un caso integral contra Viridian Therapeutics. La demanda alegaba fraude, negligencia, agresión e imposición intencional de angustia emocional. Cuando la presentación se hizo pública, el precio de las acciones de Viridian cayó un 40% en un solo día. Los noticieros recogieron la historia, y de repente, el proyecto Insight estaba en primera plana en todo el país. Carolina me dijo que la junta directiva de la compañía convocó una reunión de emergencia para discutir la bancarrota como una forma de limitar su responsabilidad ante las víctimas. Ella había anticipado ese movimiento y estructuró la demanda para perforar las protecciones corporativas e ir tras los activos personales de los ejecutivos individuales si fuera necesario. Comencé a ver a Mia Buchanan 2 semanas después de que la demanda se hizo pública. Carolina la recomendó porque se especializaba en trauma médico y traición institucional, lo cual aparentemente era toda una categoría de daño psicológico del que nunca había oído hablar antes. La oficina de Mia estaba en un edificio tranquilo cerca del campus, decorada con plantas y muebles cómodos que no parecían una oficina de terapia típica. Durante nuestra primera sesión, me pidió que describiera mi experiencia con el sistema de salud antes del robo de Sally y el experimento de Huerta. Le conté sobre confiar completamente en mi psiquiatra, creer que tenía mis mejores intereses en mente, seguir sus recomendaciones sin cuestionar. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Luego explicó que lo que experimenté no fue solo sobre las traiciones específicas de Sally y Huerta, sino sobre tener mi confianza en sistemas enteros explotada para obtener ganancias. La violación fue más profunda que las pastillas robadas o la medicación experimental porque destrozó mi creencia fundamental de que los proveedores de atención médica se suponía que debían ayudar a las personas, no usarlas. Durante las siguientes sesiones, Mia me ayudó a entender que mi vigilancia constante y dificultad para confiar en los médicos era completamente normal dado lo que sucedió. Dijo que mi cerebro había aprendido que los profesionales médicos podían ser peligrosos, por lo que me estaba protegiendo manteniéndose en alerta máxima. Eso tenía sentido intelectualmente, pero no hacía que la paranoia fuera más fácil de manejar. Me enseñó estrategias específicas para obtener la atención médica necesaria mientras manejaba la ansiedad. Siempre llevar a alguien de confianza a las citas. Solicitar explicaciones detalladas de cualquier receta, incluida la información del fabricante, y por qué se eligió ese medicamento específico. Mantener mis propios registros de síntomas y efectos secundarios. Hacer preguntas hasta que me sintiera satisfecha con las respuestas, incluso si parecía excesivo. Enfatizó que estos no eran signos de enfermedad mental o reacción exagerada, sino precauciones razonables después de experimentar una explotación real. 6 meses después del arresto de Huerta, comenzó el juicio penal contra los ejecutivos de Viridian. El tribunal estaba lleno de reporteros, víctimas y familiares. Isaías me había advertido que sería llamada como testigo y pasaría un tiempo significativo en el estrado. Testifiqué durante 2 días completos, guiando al jurado a través de toda mi experiencia con la medicación experimental. Isaías me pidió que describiera cada cita con Huerta, cada cambio de dosis, cada síntoma de abstinencia que experimenté. Expliqué cómo había descubierto los códigos V en mis pastillas y cómo se sintió esa revelación, enterarme de que había sido un sujeto de prueba involuntario mientras luchaba contra la depresión y lidiaba con el robo de Sally. Los abogados defensores intentaron ponerme nerviosa durante el interrogatorio, preguntando si alguna vez le había preguntado explícitamente a Huerta si estaba en un ensayo clínico. Dije que no, porque los pacientes no deberían tener que preguntar si su médico está experimentando secretamente con ellos. Esa respuesta pareció caer bien con el jurado. Los abogados defensores pasaron días tratando de argumentar que ninguna de las víctimas fue realmente dañada porque la medicación que recibimos era químicamente similar a las fórmulas aprobadas. Trajeron a sus propios testigos expertos que testificaron sobre equivalentes farmacéuticos y ventanas terapéuticas, pero Isaías estaba listo para esa estrategia. Presentó mis registros médicos completos, mostrando las visitas a urgencias, los síntomas de abstinencia y el trauma psicológico causado directamente por las manipulaciones de dosis no autorizadas de Huerta. Destacó la correlación entre los cambios de dosis experimentales de Huerta y mis síntomas físicos, demostrando que el daño no era teórico, sino documentado y severo. La defensa intentó sugerir que mis síntomas podrían haber sido causados por el robo de Sally, pero Isaías mostró que la línea de tiempo probaba que experimenté los peores síntomas durante los periodos en que Sally no estaba robando mi medicación, solo cuando Huerta estaba ajustando mis dosis para el ensayo. Otras víctimas testificaron sobre reacciones mucho más graves que las mías. Fabi subió al estrado y describió su daño hepático levantándose la blusa para mostrarle al jurado sus cicatrices quirúrgicas. Tenía 23 años y necesitaba monitoreo regular por el resto de su vida porque Viridian quería datos sobre dosis más altas sin protocolos de seguridad adecuados. Otra víctima, un estudiante universitario como yo, testificó sobre su intento de suicidio durante un periodo de abstinencia cuando su medicación fue cambiada secretamente. Había sobrevivido, pero el trauma de esa experiencia combinado con saber que fue causado deliberadamente lo había dejado apenas capaz de funcionar. Su madre estaba sentada en la primera fila llorando mientras él describía descubrir que su sufrimiento había sido intencional, diseñado para generar datos para el beneficio de una compañía farmacéutica.
Los miembros del jurado parecían cada vez más perturbados a medida que víctima tras víctima describía patrones similares de explotación. Varios jurados estaban visiblemente emocionales al final de la fase de testimonios. Luego Chema Garza subió al estrado. Había trabajado en la división de investigación de Viridian durante 6 años antes de convertirse en denunciante. Isaías lo guió a través de la estructura interna del proyecto Insight, haciéndole explicar cómo los ejecutivos diseñaron el programa específicamente para evitar la supervisión de la FDA y los requisitos de seguridad. Chema testificó que los ejecutivos sabían que los nuevos pacientes estaban siendo dañados, pero continuaron el programa porque los datos eran valiosos para futuras aplicaciones de la FDA. Proporcionó correos electrónicos internos donde los ejecutivos bromeaban sobre que los pacientes psiquiátricos eran testigos poco confiables si surgían problemas. Un correo del CEO decía que debían enfocarse en pacientes con depresión y ansiedad porque esas condiciones proporcionarían una cubierta si alguien reportaba efectos adversos. Otro ejecutivo había escrito que la belleza del programa era que incluso si los pacientes sospechaban que algo andaba mal, sus propios médicos descartarían sus preocupaciones como síntomas de enfermedad mental. El jurado se veía furioso mientras Isaías mostraba estos correos en pantallas alrededor de la sala del tribunal. La voz de Chema temblaba mientras los leía en voz alta, explicando que había participado en reuniones donde estas estrategias se discutían abiertamente, y su culpa por permanecer en silencio tanto tiempo fue por lo que finalmente se había presentado. El jurado recibió el caso un martes por la tarde y todos nos fuimos a casa a esperar. 3 días se sintieron como 3 años. Seguía revisando mi teléfono cada 5 minutos, como si el secretario del tribunal fuera a enviarme un mensaje con el veredicto. Carolina llamó el miércoles por la noche para decir que el hecho de que las deliberaciones fueran largas era en realidad una buena noticia porque significaba que se lo estaban tomando en serio y revisando toda la evidencia, cuidadosamente. El jueves por la mañana, no pude desayunar. El jueves por la tarde, caminé alrededor del campus en círculos hasta que me dolieron los pies. El jueves por la noche, Carolina llamó y dijo que el jurado solicitó revisar los correos electrónicos internos de nuevo, aquellos donde los ejecutivos bromeaban sobre que los pacientes psiquiátricos eran testigos poco confiables. El viernes por la mañana a las 10 a.m. sonó mi teléfono. Carolina dijo que el jurado había llegado a un veredicto y necesitábamos llegar al tribunal inmediatamente. Manejé hasta allí temblando tanto que casi me pasó un semáforo en rojo. El estacionamiento del tribunal estaba lleno de camionetas de noticias y reporteros. Adentro, la sala del tribunal se llenó rápido con víctimas y sus familias. Fabi estaba sentada a 2 filas delante de mí con su madre. El estudiante que intentó suicidarse estaba allí con su terapeuta. Conté al menos a 40 personas que reconocía de nuestras reuniones del grupo de apoyo. El jurado entró y ninguno de ellos miró a la mesa de la defensa. Carolina apretó mi mano y susurró que eso era una buena señal. El juez preguntó si habían llegado a un veredicto y el presidente del jurado se puso de pie sosteniendo un pedazo de papel. Culpable de todos los cargos contra el CEO, culpable de todos los cargos contra el director médico, culpable, culpable, culpable en toda la lista. Alguien detrás de mí comenzó a llorar, luego alguien más. Luego la mitad de la sala estaba llorando, incluyéndome a mí. El CEO se quedó sentado mirando hacia adelante como si no pudiera creer que esto le estuviera pasando a él. Su abogado puso una mano en su hombro, pero él se la quitó. El juez agradeció al jurado y fijó la sentencia para dentro de 2 semanas. Todos salimos de la sala y los reporteros nos rodearon en los escalones del tribunal. Isaías dio una declaración sobre la justicia siendo servida y las compañías farmacéuticas siendo responsabilizadas. No hablé con ningún reportero. Solo quería irme a casa y procesar lo que realmente había sucedido. El día de la sentencia llegó más rápido de lo que esperaba. La sala del tribunal estaba aún más llena esta vez. El juez permitió que las víctimas dieran declaraciones de impacto si querían. Fabi fue primero y habló sobre su daño hepático y cómo nunca volvería a confiar en un médico sin cuestionar todo. El sobreviviente del intento de suicidio habló sobre las pesadillas que todavía tenía. No di una declaración porque ya había dicho todo lo que necesitaba decir durante el juicio. El juez sentenció al CEO a 12 años en una prisión federal. 12 años. El director médico recibió 10 años. Los otros ejecutivos recibieron entre 3 y 7 años dependiendo de su participación. Todos ellos tuvieron que pagar dinero a las víctimas. La esposa del CEO comenzó a llorar cuando el juez leyó su sentencia. Su abogado dijo inmediatamente que apelarían, pero Carolina me dijo que las apelaciones casi nunca funcionan en casos con tanta evidencia. Salir de ese tribunal se sintió diferente a después del veredicto. Esta vez realmente había terminado. La parte criminal de todos modos. Carolina había estado trabajando en la demanda civil todo el tiempo y 3 días después de la sentencia, Viridian Therapeutics se declaró en bancarrota tal como ella predijo. Pero ella ya había conseguido que el Tribunal de Bancarrotas aprobara las reclamaciones de las víctimas como prioridad máxima. El fondo de liquidación fue de casi 1.000 millones de pesos divididos entre 238 víctimas. Mi parte fue de aproximadamente 4 millones de pesos. La oficina de Carolina me envió el papeleo y miré el número por un largo tiempo. Cubría cada factura médica de la medicación experimental. Cubría las visitas a urgencias y la terapia y el tiempo que perdí del trabajo. Me dio suficiente dinero para terminar la universidad sin préstamos y seguir viendo a Mia 2 veces por semana durante el tiempo que necesitara. Pero no deshizo lo que sucedió.
No me devolvió la versión de mí misma que confiaba en los médicos y tomaba medicamentos sin contar las pastillas obsesivamente. Puse la mayor parte del dinero en ahorros y usé algo para pagar mi auto. Le compré un regalo de cumpleaños realmente lindo a mi compañera de cuarto anciana porque había sido tan paciente conmigo durante el juicio. Configuré pagos automáticos a la oficina de Mia para no tener excusa para faltar a terapia. La vida se volvió más tranquila después de eso. Me concentré en terminar mi carrera y tratar de sentirme normal de nuevo. Luego, 6 meses después de la sentencia, Carolina llamó y dijo que Sally había sido liberada de prisión y quería reunirse conmigo. Mi primera reacción fue absolutamente no. Pero Carolina dijo que Sally había estado preguntando durante semanas y parecía genuinamente diferente. Lo pensé durante 7 días antes de decirle a Carolina que sí, pero solo con ella presente y solo en un lugar público. Nos reunimos en una cafetería cerca del campus un sábado por la tarde. Sally entró viéndose más pequeña y más real de lo que recordaba. Su cabello estaba más corto y no usaba maquillaje. Trabajaba como empleada de facturación médica ahora porque la enfermería se había ido para siempre. Se sentó frente a mí y a Carolina y comenzó a hablar sobre grupos de defensa de pacientes con los que era voluntaria los fines de semana. Sally dijo que pasó su tiempo en prisión leyendo todo lo que pudo sobre ética médica y consentimiento informado. Había escrito cartas a docenas de víctimas disculpándose. Testificó en otros 3 juicios que involucraban esquemas farmacéuticos similares. Trabajó con legisladores estatales en proyectos de ley para proteger a los pacientes de la explotación. Dijo que sabía que nada de lo que hiciera compensaría lo que había hecho. Pero tenía que intentarlo de todos modos. La escuché hablar sobre dedicar su vida a ayudar a otras víctimas y trabajar para cambiar el sistema. Una parte de mí quería quedarse enojada para siempre. Pero sentada allí viéndola explicar cómo era voluntaria 20 horas a la semana ayudando a la gente a navegar disputas de facturación médica y negaciones de seguros, me di cuenta de que ambas habíamos sido atrapadas en algo más grande que cualquiera de nosotras. Ella tomó decisiones terribles y lastimó a la gente, incluyéndome a mí. Pero la compañía farmacéutica y Huerta habían usado su desesperación y falta de capacitación para convertirla en cómplice. Salí de esa reunión sintiendo algo cercano al cierre. No perdón exactamente. Probablemente nunca la perdonaré por completo por vender mi cordura por dinero para cerveza y bromear sobre pacientes psiquiátricos mientras robaba nuestros medicamentos. Pero entendí que ambas éramos víctimas de un sistema diseñado para explotar a personas vulnerables por dinero. Ella estaba tratando de enmendarlo de maneras reales que ayudaban a otras personas a evitar lo que nos pasó. Estoy terminando mi carrera ahora, me faltan 3 semestres. Veo a Mia cada semana y trabajamos en manejar la paranoia que nunca desapareció por completo. Encontré un nuevo psiquiatra que me deja grabar nuestras citas y me explica todo en detalle antes de recetar cualquier cosa. Todavía cuento mis pastillas todos los días y probablemente siempre lo haré. Usé parte de mi dinero del acuerdo para iniciar una beca para estudiantes que estudian ética médica. La solicitud les pide que escriban sobre el consentimiento informado y por qué los pacientes vulnerables merecen protección. La vida no es perfecta y no soy la misma persona que era antes de que Sally robara mi primera pastilla. Algunas violaciones te cambian permanentemente de maneras que no sanan por completo. Pero convertí ese cambio en algo útil. Abogo por protecciones de consentimiento informado a nivel estatal. Ayudo a otras víctimas de ensayos farmacéuticos a navegar el sistema legal y conectarse con recursos. Hablo en clases de ética de la Escuela de Medicina sobre lo que sucede cuando los médicos priorizan la investigación sobre el bienestar del paciente. La paranoia y la hipervigilancia se convirtieron en herramientas para proteger a otras personas de lo que me pasó a mí. Construí un sistema de apoyo de personas que entienden que sanar no significa olvidar lo que te hicieron o fingir que eres la misma persona que eras antes de que alguien decidiera que tu vida valía menos que su avance profesional y el margen de ganancia de una compañía farmacéutica. Bueno, ese es otro final hermosamente desordenado. Si llegaste hasta aquí, claramente disfrutas del daño emocional con un toque de risa. Suscríbete y sigamos tomando malas decisiones juntos.